Hola, hola, en este vídeo vamos a cubrir las reglas de derivación de las funciones elementales, es decir, aquellas derivadas más sencillitas de las que salen en el bachillerato de ciencias sociales. El concepto de derivada está cubierto en otro vídeo un poco más largo. Aquí simplemente pues recordar que la derivada de una función es otra función que lo que hace es darnos la pendiente o la inclinación de la función en cada punto. Cada una de las reglas de derivación que vamos a poner ahora se puede demostrar a partir de la definición de derivada, pero en la práctica lo que hacemos es simplemente aprenderlas o memorizarlas, automatizarlas y que derivar sea un proceso que salga solo pues sobre la base de hacer muchas derivadas y practicar mucho. Vamos allá. Derivada de una función constante. Una función constante sería aquella cuya expresión f de x o y de x es igual a un número. No tiene x aquí, no tiene variable independiente. Por ejemplo, pues vamos a poner f de x igual a 7. Su función derivada, que se escribe f' de x o y' de x, lo importante es esto. En algunos libros o algunos profesores lo llaman d de f de x, pero a mí esta es la notación que más me gusta y es la que más voy a utilizar. Pues estas funciones, como son constantes, son líneas horizontales paralelas al eje, pues su derivada, ¿cuál es? Pues ¿cuál es su pendiente? Como son planas, su pendiente es 0. La derivada de un número, si no hay x, es siempre 0. Da igual el número real cualquiera. No hace falta que sea 1, 2, 3, 4, menos 1 o menos 2. La derivada de el logaritmo, si la función es el logaritmo en base 10 de 8, pues su derivada es 0, porque esto es un número, aunque sea un número que no sea exacto, que sea complicado. La derivada de un número es siempre 0. Seguimos. Si lo que queremos derivar es una función lineal, las funciones lineales tienen esta fórmula general, un número por x, y esto eran líneas rectas. Pues ¿cuál es la pendiente? La pendiente era siempre el número que acompañaba a la x. Por ejemplo, si tenemos esta función y igual a 6x, ¿cuál es su derivada? 6, el número que acompaña o que está multiplicando la x. Otro ejemplo más, pues si nuestra función es menos 10x, pues ¿cuál es su derivada? Menos 10, el número que está multiplicando la x. Siguiente. Funciones potenciales son aquellas en las que x está elevado a un número, son potencias de x, de ahí su nombre. X elevado a un número cualquiera que vamos a llamar n. ¿Cuál es su derivada? Su derivada, f' o y', es siempre el siguiente proceso. Bajamos el número multiplicando y a x lo dejamos elevado a n-1, le restamos 1 al exponente. Ejemplo, muy sencillo. Si nuestra función es x al cuadrado, es una función potencial porque x está elevado a un número. ¿Cuál sería su derivada? Bajamos este 2 multiplicando, ponemos la x y le restamos 1 al exponente. Pues 2 menos 1, 1. Pues 2 por x elevado a 1, que no haría falta ponerlo. Otro ejemplo más, pues x elevado a 9. ¿Su derivada cuál sería? Bajamos el 9 multiplicando y eso multiplica a x elevado a 8, 9 menos 1, 8, y ya estaría la derivada hecha. Esta misma regla, la de bajar el exponente multiplicando por x y restarle 1, nos sirve también para otro tipo de funciones que podrían parecer muy distintas, pero que en realidad se hacen exactamente igual, que son las potencias de exponente negativo. Por ejemplo, esta función, 1 partido x elevado a 3. Si yo me acuerdo de las propiedades de las potencias y sobre todo de lo que era un exponente negativo y no mato patitos por el proceso, yo sé que 1 partido x elevado a 3, cualquier potencia que esté en un denominador, lo puedo escribir como esa misma potencia, pero con exponente negativo. ¿Y ahora cómo derivo esto? Aplico exactamente lo mismo que antes. El exponente es menos 3. Pues bajo menos 3, que multiplica x y ahora le resto 1 al exponente. Cuidado, menos 3 menos 1 es menos 4. Cualquier fracción que tenga x abajo, y solo x elevado a lo que sea, la puedo derivar utilizando esta misma regla, simplemente teniendo en cuenta eso, que el exponente es negativo. Un ejemplo más rápidamente, pues y igual a 1 partido x elevado a 7. Pues esto, antes de derivar, lo escribo como x elevado a menos 7, y esto son lo mismo, y cuando lo derivo, y', porque aquí he llamado la función y, pues bajaría el menos 7 por x elevado a menos 7 menos 1, menos 8. Y ya estaría, y no hace falta aprenderse una regla especial para esto, que hay algunos libros y algunos profesores que la enseñan. Realmente, acordándonos de esta propiedad, aplicamos la misma regla. Lo mismo para lo siguiente, para las funciones raíces. Funciones irracionales es el nombre correcto.
aquellas en las que la x está dentro de una raíz. Vamos a empezar por la raíz cuadrada, que sería el caso más sencillo, y aquí la regla de derivación para este caso particular es que la derivada de una raíz cuadrada es 1 partido 2 raíz de x. Para una función de cualquier otro índice, función de índice n de x, ahora vemos un ejemplo, la regla de derivación sería 1 partido n, digamos que bajamos el índice, por raíz de índice n de x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si nuestra función es raíz, por ejemplo, quinta de x, su derivada sería 1 partido 5 raíz quinta de x elevado a n menos 1, pues 5 menos 1, 4. Esa sería la derivada. Podemos aprendernos esta regla, y está perfecto, o podemos sabernos solo la regla anterior, la de las potencias, y recordar una de las cosas que podemos hacer con las raíces, que era expresarla siempre en forma de potencia fraccionaria. Raíz cuadrada de x, eso se podía escribir como x elevado a un medio. En el numerador poníamos a lo que estuviese elevado x dentro de la raíz, en este caso 1, dividido entre el índice de la raíz. De una raíz cuadrada el índice es 2. Si yo escribo esto así, todavía no he hecho nada, cuando derivo, ¿qué hago? En vez de aplicar esta regla, aplico la regla de la potencia diciendo, ¿cuál es el exponente? Un medio. Pues un medio baja multiplicando. ¿Que multiplica a qué? A x elevado a el exponente menos 1. Lo voy a hacer aquí en pequeñito. Un medio menos 1, ponemos en denominador común, esto sería 2 medios, eso quedaría menos un medio. ¿Vale? Pues x elevado a menos un medio. ¿Pero qué sería x elevado a menos un medio? Pues sería el un medio que tenemos delante. Como es un exponente negativo, ¿qué pasa? Que está dividiendo x elevado a un medio. ¿Y qué es x elevado a un medio? Raíz cuadrada de x. De las dos maneras llegamos, si os fijáis, al mismo sitio. Quizá con esta pues me ahorro aprenderme cualquier norma de estas más concreta. La de potencia me vale para varios casos, pero en todo caso estas también se pueden memorizar, sobre todo por ejemplo raíz cuadrada es bastante común, pues al final lo mejor es hacerlo automáticamente y ya está, pero que sepáis que se pueden pasar siempre a potencia y aplicar la regla de la potencia. Vamos ya terminando con las funciones exponenciales, que son aquellas donde la x está en el exponente. La forma general sería a elevado a x, donde a es un número cualquiera, como por ejemplo pues la función 2 elevado a x. ¿Cómo se derivan? Pues la regla general es, se vuelve a copiar lo mismo, 2 elevado a x, por el logaritmo neperiano de la base. En este caso, pues la base es 2, pues la derivada es 2 elevado a x otra vez por el logaritmo neperiano de 2. Si la función fuese 8 elevado a x, pues la derivada sería 8 elevado a x por el logaritmo neperiano de 8. Un caso particular de estas es cuando la derivada o la función es e elevado a x. ¿Cuál es su derivada? Volvemos a copiar e elevado a x y ahora sería por el logaritmo neperiano de e. ¿Pero cuánto vale el logaritmo de neperiano de e siempre? Pues sería el número que hay que elevar e para que nos dé e, y ese número es siempre 1. Luego sería elevado a x por 1, e elevado a x. Y este paso no hace falta ni hacerlo, directamente ponemos la derivada de e elevado a x es e elevado a x, que es una de las más agradables cuando te ponen porque es sencillita. Lo vuelves a copiar y punto. Vamos con el último tipo de función, funciones logarítmicas, forma general y es igual al logaritmo en base a de x. Su derivada sería siempre 1 partido x por el logaritmo neperiano de la base. Ejemplo, si la función es el logaritmo en base 3, por ejemplo, de x, su derivada sería 1 partido x por el logaritmo neperiano de 3. Y ya está, así lo dejamos. Un caso particular de esto es cuando la base es el número e. La base ya es un logaritmo neperiano. Si i es igual al logaritmo neperiano de x, su derivada sería 1 partido x. ¿Multiplicado por qué? Por el logaritmo neperiano de la base, que es el número e. Como en el caso anterior, logaritmo neperiano de e es 1. Luego la derivada del logaritmo neperiano queda 1 partido x. Y estas serían todas las reglas de derivación que tenemos que conocer. Y ahora además, estas cosas se pueden complicar. Las funciones que yo tenía antes pueden estar multiplicadas o divididas por números. Por ejemplo, imaginaos que mi función es 10 por x al cubo. ¿Cómo se deriva esto? Pues siempre que haya un número multiplicando o dividiendo, cuando derivamos, ese número queda multiplicando o dividiendo. Dejamos el 10 delante y derivamos en función de la x.
Como es exponencial, bajaríamos el 3 multiplicando por 3 por x y le restamos 1 al exponente. 3x cuadrado. Y ahora esta operación la hacemos 10 por 3, eso son 30. 30x cuadrado. Así se derivaría cuando hay un número multiplicando. Cuando hay un número dividiendo, igual, imaginaos que lo que tenemos es x5 dividido entre 4. Pues su derivada, ¿qué es? Dejamos el 4 dividiendo y ahora aplicamos la regla de la potencia. Bajamos el 5 multiplicando por x elevado a 5 menos 1, 4. Si es un número multiplicando o dividiendo no hay problema, lo dejamos como está y operamos. Y además todo esto que hemos visto antes puede multiplicarse y sumarse entre sí. Por ejemplo, imaginaos que mi función es x al cuadrado más 2 elevado a x menos el logaritmo neperiano de x. Siempre que las cosas se estén sumando o restando, yo puedo derivar cada una de ellas por separado. La derivada de todo esto es, lo primero, la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2, menos la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido x. Cuando las cosas se suman o se restan, voy derivando cada una de ellas, respetando los signos que tengan entre medias, por separado. Y cuando ya se complican mucho, es cuando hay cosas con x que se están multiplicando. Ya no son números, sino que son funciones de x. Por ejemplo, x al cuadrado elevado a 5 por 3 elevado a x. Hay dos cosas de x que se están multiplicando. O cuando se están dividiendo. Por ejemplo, x al cuadrado más 2 dividido entre, por ejemplo, 3x más 3. Estas dos cosas se hacen de manera muy distinta. Esto se hace aplicando una cosa que se llama la regla del producto y esta la regla del cociente, que van a tener sus propios vídeos. Si son números lo que multiplica o divide, no hay problema, es facilito. Cuando son cosas de x las que se multiplican o las que se dividen, es mucho más complicado. Y además aquí está el meollo donde se ve si la gente se ha enterado de esto, de saber derivar o no. Cuando las cosas llegamos aquí y se hacen, ya digo, de manera muy distinta. Pero eso ya lo veis en esos propios vídeos. Espero que haya quedado claro. Gracias por vuestra atención y un saludo.